En realidad, la insurrección popular de abril de 1965 impactó toda la vida nacional en forma significativa. La cultura en términos generales, la literatura, la poesía y el arte fueron impactadas significativamente, como ocurre cuando hay movimientos así en el mundo. Surge entonces un grupo de jóvenes escritores posteriores al 65 que van a encarnar los ideales de ese movimiento revolucionario y van a dar continuidad a algunas iniciativas que ya habían tomado poetas anteriores desde la caída de la tiranía de Trujillo y antes, como es el caso de Grey Coascu, Janet Miller, Miguel Fonseca, René de Rico, Juan José Ayuso, Antonio López, para mencionar los más destacados. Estos que ya existen antes de la revolución, entonces se incorporan también como parte de los poetas de posguerra, aunque ellos habían comenzado antes. Pero los que son nuevos en el caso de posguerra y que no habían publicado y que surgen de ese movimiento prácticamente, van a estar insertos en los 4 grupos fundamentales que se van a formar. La Antorcha es el más joven de esos grupos, fue el 4.º grupo, surge en la margen oriental del río Sama, con la presencia de Mateo Morrison, Soledad Álvarez, Alexis Gómez, Enrique Eusebio y Rafael Abreu Mejía, fundamentalmente, que lo fundan el 21 de mayo de 1967. Pero antes de eso, ya prácticamente después de la revolución, en el 66, surge el grupo El Puño, que es el grupo más importante de los 4 desde el punto de vista literario, porque tenían en su seno autores ya que venían desde antes, con una figura ya como Marcio Belón Magiolo, Ramón Francisco, por ejemplo. Ellos dos, que eran ya figuras conocidas, se van a incorporar otros como Antonio Lócuar, se van a incorporar Janet Miller y Enriquillo Sánchez, que es nuevo y que sí va a formar parte de ese grupo de posguerra. Pero surge al mismo tiempo, saliendo Antonio Lócuar del Puño, funda La Isla. La Isla, quienes están: Andrés Mateo, Norberto Yen, Jusilicio Frutinel Domingo, Wilfredo Lozano, para mencionar a los más destacados. ¿Qué es La Isla? El grupo más radical. Ellos entienden que hay que profundizar en la lucha política. Incluso se llama La Isla porque ellos planteaban en un homenaje a Jacques Vieux, el poeta haitiano que murió en la Revolución de Abril, defendiendo la soberanía nacional contra los yanquis. O sea que el mismo nombre de La Isla, el mismo símbolo de Jacques Vieux va en dirección a esa posición radical del grupo La Isla. Pero viene entonces La Máscara, que es el grupo de sectores de la burguesía o de la pequeña burguesía alta, digamos, de lo cual formaron parte gente como Héctor Díaz Polanco, personas como Freddy Ginebra, como Ángel H., para mencionar algunos, y también hubo pintores y hubo otros que su aspecto central fue organizar exposiciones y sobre todo hacer un gran concurso literario en cuentos, porque solamente se hablaba en ese tiempo de poesía y ellos entendieron que había también. Y de ese concurso de cuentos de La Máscara salieron los mejores cuentos que se escribieron en el país. Ahí salieron los cuentos y en el caso de teatro también, pero Iván también publicó, ganó en cuentos, René de Rico ganó. Ahí vino, por ejemplo, un cuento como Ahora que fue el botón, que es uno de los cuentos muy importantes que se han escrito. Ahí vino también un cuento como Delicatessen o El gato de Armando Almanzar, que formó también parte del Puño. Pero a partir de ese núcleo también se va a incorporar otros poetas que también son de posguerra y de la joven poesía. Por ejemplo, Miguel Aníbal Perdomo, José Molinaza, Tony Raful, que es uno de los poetas más importantes de nosotros, se incorporó un poco después, y se incorpora también Federico Jovine Bermúdez, para mencionar a los que me parece que son los protagonistas fundamentales de este proceso de la poesía de posguerra, joven poesía. No fueron los únicos, también está Domingo de los Santos, que era
del movimiento cultural universitario, un poeta de grande calidad, fue uno de los primeros que murió. Está naturalmente Pedro Caro, que fue uno de los fundamentales. ¿Qué yo reivindico de este grupo? La necesidad de una resistencia en ese momento, donde no solamente se manifestara en términos políticos, propiamente dicho, sino en el ámbito cultural. Por eso surgió Arte y Liberación, encabezado por Silvano Lora. Por eso surgió todos los movimientos pictóricos, por eso se daban cineforos en el país, por eso surgieron los grupos de cineclub, por eso surgieron los grupos de teatro. Y por eso todos esos grupos iban al interior para levantar la conciencia. Y por eso el movimiento cultural universitario y sobre todo el movimiento clubístico nacional. En ese tiempo había un movimiento clubístico muy fuerte, bastante politizado y que servía de base a toda esta estructura. Porque en esos clubes era que nosotros íbamos a leer la poesía, íbamos a dar conferencias, íbamos a hacer asambleas, íbamos a hacer protestas que terminaron en eventos, por ejemplo, como 7 días con el pueblo, que fue un movimiento que surge de todo ese proceso, de toda esa significación. En lo personal, entiendo que se jugó el papel que mandaba el momento, que es posible que se haya caído en posiciones radicales y que de seguro que muchos de los textos poéticos estaban demasiado cargados de contenido político y podían tener debilidades formales artísticas por el momento, porque se le daba más importancia al contenido que a la forma. Ahí hay que tomar en cuenta el hecho de que también hubo reacciones que fueron planteando la necesidad de una búsqueda de vanguardia, en lo cual que comenzó con un libro que se llama Desde la presencia del mal hasta el centro de la vida, de Enrique Eusebio, y que siguió con un texto de Alexis Gómez que se llama Masculino Femenino, y que siguió con un poemario como poema Decididamente Fuñones, de Apolinar Núñez, de Santiago, y otros autores. O sea que así como hubo ese movimiento muy politizado, también hubo con Alexis, con Enrique, con Apolinar y con otros, ¿verdad?, que fueron después. Por ejemplo, Soledad Álvarez, que comenzó ese movimiento, escribió un poema muy importante que a mi juicio es de vanguardia, que se llama Si nacieras llamándote Luis Pérez. Ese poema, cuando ella no lo leyó y lo publicó, impactó mucho, porque no era un poema que hablaba de política, no un poema contra nada, es un poema de la cotidianidad, es un poema de alguien que se levantaba como una cosa normal y comenzaba su vida de una forma normal en una casa. Entonces eso también contribuyó a una nueva visión de la poesía que no se quedara solamente en el aspecto político. Hubo sin duda represiones, hubo persecuciones, el congreso que íbamos a hacer en San Francisco de la joven poesía, que estaba todo organizado, cuando salíamos de la capital fue militarizada las guaguas, nos devolvieron, nos apresaron y no se pudo hacer el congreso, fue prohibido. En muchos de los otros recitales que fuimos al interior fueron cercados por la policía, prohibidos, suspendidos, hubo maltrato, hubo golpeo de la gente. Recuerdo hace varios años que estando en Santiago, andaba con un grupo y se me acercó en la librería Cuesta de Santiago un señor y me dijo: mire, por usted caí yo preso. Y yo le dije: ¿qué pasó? Dice: no, que yo me sabía de memoria un poema suyo. De pedir a un hermano, que es un poema que yo escribí a un compañero que fusilaron después de la revolución, que era de mi célula del 14 de junio, Filiberto, y lo tiraron, lo quemaron y apareció muerto. Entonces yo le escribí un poema que se llama Despedida a un hermano, y ese poema se difundió mucho en los grupos de poesía coreana. Y bueno, ese pobre hombre dice que en Valverde Mao lo metieron preso a él y a un grupo por decir esos poemas, y que entró la policía. O sea, ese ambiente se mantuvo, ese ambiente de represión, pero no cedimos a eso y tratamos de, dentro de lo posible. La universidad era, la UAS era nuestra vanguardia, pero la UAS también fue varias veces tomada y hubo muertos. Y ahí está el poema que por ejemplo, que yo le escribí a Amelia Ricard, que se ha publicado mucho, se ha traducido a varios idiomas, que se llama No Solo Hombres,
No solo hombres caen sobre piedras, sobre aceras, y donde planteo la lucha también de la muchacha, los poemas agrarios. O sea que fue todo un ambiente de crispación política donde la poesía y la literatura y la pintura trató de hacer su espacio en favor de la libertad.